Vamos a crear una base de datos de ejemplo. En este caso voy a crear una base de datos que se llame ejemplo llaves. Por defecto, Access nos crea una tabla con un campo ya predefinido. Vamos a pasar a la vista de diseño, guardamos la tabla, vamos a utilizar un nombre de tabla vamos a hacerlo con el ejemplo de los proyectos, vamos a utilizar la tabla categoría y la tabla artículos o productos. Por lo tanto, vamos a crear la tabla categorías, aceptar. Como ven, Access nos crea automáticamente un campo que se llama ID de autonumeración y lo nombra como clave principal. ¿Qué es una llave primaria? Básicamente una llave primaria es una columna que permite identificar de forma inequívoca cada fila de la tabla. Por lo tanto, ese campo no se puede repetir en más de un registro. Entonces vamos a crear nuestra tabla categorías donde vamos a tener un nombre que va a ser el nombre de la categoría y el ID, vamos a resumirlo, categoría. Vamos a ver las características que tiene este campo. Así que es un entero largo, es indexado sin duplicados porque la clave principal no se puede duplicar. Y en el nombre vamos también a colocarle esa misma característica. Requerido, le decimos que sí. Permitir longitud 0, le decimos que no. Y en el indexado le decimos que sí, también sin duplicados. El nombre de la categoría no se puede repetir. Con esto ya tenemos creada nuestra tabla categoría. En este caso, la clave principal es el ID de categoría. Nosotros podemos asignar como clave principal el nombre, pero para este ejemplo lo vamos a hacer con el ID. Vamos a crear una nueva tabla que sería la tabla de productos. Vamos a guardar como productos el ID que nos crea la tabla. Vamos a pasar a la vista de diseño, nos crea un ID, vamos a colocar ID productos. Vamos a asignar un campo que se llame nombres del producto, un campo que se llame precio y un campo que se llame categoría. Pero en este campo que se va a llamar categoría vamos a colocarle el mismo nombre que colocamos en la tabla categorías, que sería ID categorías. Inmediatamente tenemos el nombre, tenemos el precio. El nombre va a ser un texto corto, el precio va a ser un tipo moneda y el ID categoría, como vamos a guardar el ID de la tabla categorías, vamos a guardar, si ven, ID categorías de autonumeración, pero nos dice que es un entero largo, o sea que es número, vamos a utilizar número en nuestro ID de categoría. Vamos a modificar las propiedades, vamos a decir que sea requerido, el nombre es que sea requerido, que sea indexado sin duplicados y que no permita valores de cero. No permita valores. Si dejamos esto en blanco, nos bota un error enseguida. El valor del precio también va a ser requerido. Si indexado no lo colocamos indexado. Y el ID de categoría también va a ser requerido. Y le decimos que sí, pero con duplicados. Ahora, ¿cómo establecemos nuestra llave principal? Pues ya nuestra llave principal por defecto es el ID de producto. Ahora, ¿cómo establecemos la llave foránea en la tabla productos? Vamos a ir en el tipo de datos, en la pestaña que están viendo, le vamos a dar clic y le damos asistente para búsqueda. Seleccionamos la primera opción, desea que el campo de búsqueda busque valores en otra tabla o consulta. Siguiente, seleccionamos la tabla que vamos a utilizar o donde se encuentra la llave principal. Seleccionamos el campo que nos va a traer, en este caso, y voy a seleccionar el nombre. Le damos siguiente, siguiente,
siguiente y finalizar. Dice, ¿la tabla debe guardarse para que se puedan crear las relaciones? Le decimos que sí. Si ven, ya con esto hemos creado nuestra tabla categoría y nuestra tabla productos con la llave principal en categoría, con una llave principal en ID de producto y con una llave foránea en ID de categoría. Si vemos en las relaciones, vemos que ya automáticamente nos relacionó el ID de categoría como llave principal en la tabla categoría con el ID de categoría como clave foránea en la tabla productos. Cerramos categorías y cambiamos a vista de hoja de datos. ¿Qué pasa si nosotros ingresamos datos acá? Yuca, valor que valga 5000. El ID categoría me está diciendo qué categoría voy a seleccionar. Si notan, aquí no hay ningún campo seleccionado porque nosotros en la tabla categoría no hemos ingresado ningún dato. Por lo tanto, no nos debería permitir guardar cualquier cosa en este campo. Si yo digo verduras y doy enter, inmediatamente me dice que tengo que seleccionar un elemento de la lista o escribo un texto que coincida con uno de los elementos de la misma. En este caso, no nos va a funcionar porque nosotros no hemos agregado ningún tipo de categoría. Vamos a eliminar ese registro y vamos a adicionar una categoría. Damos categoría, ingresamos las categorías, por ejemplo, verduras, frutas, granos. Granos. Guardamos. Después de haber agregado las categorías, en este caso verduras, frutas y granos, podemos pasar a ingresar un producto. En este caso, el mismo ejemplo de ahorita, yuca, con un valor de 5000 y de categoría, si seleccionamos aquí en la pestaña, nos debe mostrar ya las categorías que hemos creado. Si ven la referencia, las hace de acuerdo al ID de la categoría, aunque me muestre el nombre como tal de la categoría. En este caso, verduras. Guardamos. Vamos a colocar aquí otro producto, mango. 10.000. Y que sea frutas. Guardamos. Y de esta manera ya tenemos una relación entre la tabla categorías y la tabla productos con una clave principal en categoría que es una clave foránea en nuestra tabla productos.